Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre. Reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo, y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Pues bien, sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien actúa, sino el pecado que habita en mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva lección de la consagración a Jesús por medio de María, el día de hoy en la lección número 18. Específicamente el día de hoy trataremos el tema de la mortificación y por qué es importante que nosotros consideremos como la mortificación algo dentro de nuestras vidas. Hemos leído el pasaje bíblico del capítulo 7 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en su capítulo 7, versículos 18 hasta el 25. Y dentro de él se puede analizar específicamente que muchas de las veces nosotros podemos tener la intención de obrar el bien, pero en definitiva actuar el mal. Resulta que nosotros conozcamos que es muy importante este tipo de comportamientos en nuestro interior, porque para avanzar dentro de la vida espiritual es indispensable que nosotros, como lo dijimos en lecciones pasadas, nos conozcamos. Pero no solo que nos conozcamos, sino que también actuemos en contra de ello. San Pablo específicamente da cuenta de que se pelea con esta carne, que en definitiva es la concupiscencia, uno de los enemigos del alma, aquel enemigo del alma que se encuentra en el interior nuestro específicamente. Entonces, nosotros para poder luchar contra él debemos tener herramientas. Los sacramentos son una de esas herramientas que en este caso Dios nos los da, pero también es importante que hablemos de otra herramienta importante que es específicamente la mortificación. A día de hoy, como lo hemos comentado en lecciones pasadas, la palabra sacrificio puede sonar muy contraria al ánimo del mundo, es decir, hablar del sacrificio es algo que costaría mucho. Por ejemplo, a día de hoy se ha normalizado mucho, quizás en nuestros países latinoamericanos no tanto, pero en los europeos sí, el hecho de no tener la responsabilidad de tener un hijo. Porque finalmente un hijo son gastos, un hijo es sacrificio, un hijo es recursos de diferentes tipos. Entonces, como que hay que pensarlo muy bien, como que hay que reflexionar de sobremanera el hecho de tener o no tener hijos, ¿no? Y por el contrario, se tienen mascotas que de cierta forma ocupan el lugar que tienen estos hijos, ¿no? Lo podrían tener en este caso los hijos. Y alguna vez cuando yo tuve la oportunidad de viajar a Europa, pues vi un parque en el que existían estas carruelas, estos cochecitos que usualmente nosotros ocupamos para los bebés, pero no eran para los bebés, de hecho era para los perritos. Entonces había por lo menos unos 15 o 20 cochecitos en los que no habían niños, sino que por el contrario habían perros. Entonces, no está mal, como lo decíamos en lecciones pasadas, que uno tenga un perrito, que uno tenga una mascota, pero lo que sí está mal es que uno trate de normalizar este comportamiento, que de cierta forma uno trate como de reemplazar el hecho de tener hijos y este deseo de cuidar, de responsabilizarse por una vida sea emplazado por una responsabilidad menor. Es decir, no cuido a alguien de mi especie, pero sí cuido a alguien de otra especie que finalmente no va a tener tantas repercusiones o no me va a generar tantos problemas o tantas cargas como yo considero que sí podría tener cargas y responsabilidades con un hijo. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos que también dentro del mundo de hoy es muy cuestionable el hecho de que uno realice mortificaciones. Entonces, específicamente, está bien realizar estas mortificaciones. Dicho sea de paso, hace por lo menos
el siglo pasado, o por lo menos unos 50, 60 años, se veía que aquellas personas que la iglesia reconocía como santos, reconocía como beatos, muchas de las veces tenían comportamientos de flagelaciones hacia su cuerpo. Se golpeaban, tenían de cierta forma métodos de tortura hacia su propio cuerpo, con el propósito de poder idealizar un control al respecto de este comportamiento de la carne que se encuentra, digamos, en pelea contra nuestro espíritu. Y el Papa Juan Pablo II pues hizo una aclaración muy importante en su momento al respecto de que el cuerpo no es algo malo. Nosotros no creemos en la dualidad de cuerpo malo, alma buena, sino que ambos forman uno solo. Entonces, realmente estos comportamientos de lastimarse, por lastimarse, pues obviamente termina siendo algo que podría inclusive llegar al masoquismo y no están bien. Lo que sí estamos llamados nosotros, a lo que sí estamos llamados nosotros como miembros de la iglesia, es específicamente a mortificar aquellos comportamientos o aquellas inclinaciones que nosotros tenemos de mal. Porque dicho sea de paso, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, se dice que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y específicamente en los versículos bíblicos del capítulo 7 de Romanos, que leímos en el inicio de esta lección, nosotros podemos identificar que San Pablo en el versículo 20 dice lo siguiente: y si hago lo que no quiero, no soy yo quien actúa, sino el pecado que habita en mí. Entonces es muy importante que nosotros sepamos identificar que realmente dentro de nosotros existe un enemigo interior con el que nosotros debemos batallar de manera espiritual. Y realmente no es nuestro cuerpo, hermano, no es nuestro cuerpo el que comete los pecados, sino es aquellas inclinaciones, aquella concupiscencia que está dentro de nuestro interior, dentro de nuestro interior, quien realmente provoca todo este tipo de situaciones. En palabras de San Pablo, inclusive, trato de hacer el bien, pero no puedo. Hago el mal que no quiero, en vez de hacer el bien que sí deseo hacer. Entonces, para continuar, hay que identificar que mortificación viene del término de dar muerte. Pero ya hemos identificado que no es darle muerte al cuerpo, es darle muerte a estas inclinaciones y concupiscencias que existen en nuestro interior y que están desordenadas. Entonces resulta que yo soy una persona a la que le gustan los dulces, pero la concupiscencia de la gula hace que yo en este caso no quiera un solo dulce, sino que yo quiera 2, 3, 4, 5, 6, 10 dulces por día, y finalmente eso no deteriora únicamente mi fuerza de voluntad a nivel espiritual, sino también deteriora mi cuerpo, porque aquellos pecados y aquellos vicios objetivamente nos deterioran inclusive físicamente. Pensemos en las personas lujuriosas que, por ejemplo, tienen una adicción a la pornografía. Su psicología inclusive se ve tan afectada porque se ha comprobado científicamente que es como una adicción, literalmente es una adicción. Entonces yo ya no veo a las mujeres como alguien a quien amar, veo a las mujeres como un objeto sexual simplemente de placer, me incapacito a mí mismo inclusive para poder amarlas. Entonces vamos viendo que los pecados, a su vez estas inclinaciones que no son bien correccionadas por nosotros, este enemigo interior termina siendo a quien realmente debemos darle muerte. Entonces, precisamente para ello es el hecho de las mortificaciones, que como lo dije, pues es una de las herramientas. Los sacramentos son otras de las herramientas que nosotros tenemos, precisamente la confesión, precisamente el hecho de que nosotros luchemos por estar en gracia y la Santa Comunión, de la que nosotros recibimos también la fuerza a nivel espiritual, el bautismo, que es la gracia santificante que borra el pecado original y a nosotros nos permite ser parte de los hijos de Dios y estar llamados a la gracia celestial y nos brinda también fuerzas para poder hacerlo, la confirmación, que es la ratificación en este caso de los votos de las promesas del bautismo. Entonces los sacramentos realmente son herramientas también importantes, pero dado que el día de hoy tratamos específicamente el tema de la mortificación, hay que identificar que no es la muerte al cuerpo, sino la muerte a las concupiscencias. Es por ello que inclusive dentro de los evangelios, específicamente del evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24, nosotros podemos identificar que el Señor también pide el hecho de que nosotros practiquemos ciertas mortificaciones. Así también, por ejemplo, y ya tocando un poco el tema de la mortificación, digamos, la más común, la más conocida, que es específicamente el ayuno, en Mateo 4, versículos del 1 al 12, se relata el hecho de que nuestro Señor Jesucristo ayunó por 40 noches y 40 días en el desierto. El ayuno es una mortificación. De hecho, los judíos también, en la época de nuestro Señor, practicaban ciertas mortificaciones, como por ejemplo el ayuno.
Entonces, a día de hoy el ayuno se ve como algo extremo, como algo que no debería hacerse, porque el ayuno es algo, tú por qué te privas de comer, eso es una locura, eso es un invento de los curitas. Entonces, realmente tenemos fundamentos inclusive bíblicos de que nuestro Señor Jesucristo realizaba ayunos, y lo hizo por 40 días y 40 noches. Entonces, Jesús lo hacía porque precisamente el propósito de las mortificaciones y particularmente del ayuno es desarrollar templanza, es desarrollar una fuerza de voluntad que a nosotros posteriormente nos permita decirle no al pecado. Si yo me privo de cosas que son lícitas, como por ejemplo la comida que me es lícita, cuánto más yo puedo ir desarrollando cada vez más mi voluntad, que dicho sea de paso, a veces se comenta que es como un músculo. Mientras más lo ejercito, es más grande y me permite a mí fortalecerlo más. Entonces, el ayuno no es un invento, sino que realmente es una de las clases de mortificación que hasta nuestro Señor Jesucristo lo promovía y lo practicaba. Así también en Mateo capítulo 17, versículo 20, se nos relata que nuestro Señor Jesucristo específicamente comenta el hecho de que existen algunos demonios, porque específicamente este versículo trata al respecto de que hay algunos de los discípulos que no pueden expulsar un demonio, y le llaman en este caso a nuestro Señor Jesucristo para que Él lo haga, y Él expulsa efectivamente el demonio. Ellos un poco asombrados, perplejos, quedan un poco inquietados al respecto de esta situación, y Él les dice, es que hay algunos demonios que no se los puede expulsar únicamente, sino con oración y ayuno. Entonces, a nivel espiritual, el hecho de que uno se prive de estas cosas, pues de estas cosas que son lícitas, porque obviamente yo no me voy a privar, por ejemplo, de una persona lujuriosa, no me voy a privar de ver pornografía, debería eso estar totalmente privado. Entonces yo me privo en el ayuno de cosas lícitas. Y dicho sea de paso, también dentro de la Iglesia Católica existen 2 días específicamente en los que todos los católicos estamos llamados a privarnos de alimento específicamente, que son el miércoles de ceniza y el viernes de Semana Santa, porque son días en los que la Iglesia no solo nos llama al ayuno, sino también a la abstinencia. Diferencia entre ayuno y abstinencia: ayuno es en este caso privarse del alimento de una forma determinada, y la abstinencia es el hecho de no comer carne. Entonces yo puedo, por ejemplo, todos los viernes practicar abstinencia, es decir, en mi comida de la mañana, del mediodía y de la noche, no comer carne, mientras que el ayuno es el control efectivo del alimento. Entonces, yo practicando ayuno, lo que haría es, no en este caso, como una comida muy ligera en la mañana, el almuerzo de la manera común, y la merienda pues también una comida muy ligera. Entonces, es importante que nosotros también sepamos identificar esta diferenciación. Y bueno, para ir finalizando con esta lección, hay algo que también queda por decir, y es específicamente que la mortificación en su concepto y prácticas, como por ejemplo el ayuno, además de permitir que nosotros podamos fortalecer nuestro no al pecado, que es precisamente esa fuerza de voluntad, esa templanza que nosotros podemos adquirir por medio de estas prácticas, nos ayudan a reparar aquellos pecados que nosotros hemos cometido, porque finalmente nosotros admitimos o entregamos, por ejemplo, estos sacrificios a modo de reparación, o inclusive a modo de reparación de los pecados de otras personas, o inclusive como una forma de entregarle al Señor un sacrificio para que tenga presente una petición por la salud, por los estudios, por el trabajo de una persona determinada. Entonces resulta que estos méritos de la mortificación también pueden ser entregados y son recibidos, cuando están en gracia, son recibidos por parte de nuestro Señor como una forma de ofrenda. Ofrendas que inclusive hasta tienen justificación dentro del Antiguo Testamento. Entonces, nosotros no hacemos ayuno por hacerlos, no nos mortificamos por mortificarnos, sino que realmente le podemos dar un propósito espiritual a todo ello. No somos masoquistas, sino que reconocemos que, como lo comentábamos en lecciones pasadas, dado que todos tenemos que sufrir, encontrémosle un sentido al sufrimiento, precisamente como modo de mortificación. Existe un santo, un beato en este caso, que de hecho será llevado al grado de santo próximamente, que se llama Carlo Acutis, que precisamente la causal por la que a él le consideran como beato es específicamente el hecho de que él entregó sus sufrimientos, porque él murió de cáncer,
por el Papa. Entonces, todos los sufrimientos que tuvo, todos los dolores que se generó por medio del cáncer que él tenía, los entregó por el Papa. Entonces resulta que es muy importante que nosotros sepamos identificar que ya que todos sufrimos en algún punto, a veces inclusive por nuestros propios pecados, pero también por diferentes circunstancias, pues démosle fruto o saquémosle un fruto en este caso al sufrimiento que tenemos que padecer. Y para finalizar con el tema de la mortificación, pues la práctica de esta lección consistirá en que nosotros busquemos una mortificación con la que nosotros podamos entregarle algún sacrificio o por una petición a nuestro Señor. Hay un santo que se llama San José María Escrivá de Balaguer, que él decía que quien no hace un sacrificio al momento de comer ha comido como un mundano, porque al momento de comer nosotros podríamos hacer sacrificios pequeños, como por ejemplo el hecho de no ponerle sal a las papas fritas, no ponerle mayonesa, no ponerle salsa de tomate, como un modo pequeño de decirle al Señor: yo también tomo tu ejemplo, porque nuestro Señor Jesucristo precisamente se mortificó por nosotros. Entonces yo tomo tu ejemplo y también me mortifico a un grado pequeño o en un grado un poco más grande. Por ejemplo, hacer oraciones a las 3 de la madrugada, que también es el tema de la coronilla de la Divina Misericordia, que puede hacerse a las 3 de la mañana o a las 3 de la tarde o en ambos horarios. Por ejemplo, rezar el Santo Rosario a las 5 de la mañana, los días sábados o los días domingos o entre semana. Es decir, uno puede irle ofreciendo ciertos sacrificios al Señor por diferentes intenciones. Entonces, queridos hermanos, como práctica, escojamos un pequeño sacrificio o gran sacrificio dependiendo de lo que el Señor estimule, en este caso a nuestras almas, y tratemos de identificar que el sacrificio no es algo malo. Escojamos una y simplemente practiquemos esta mortificación. Y si ustedes se sienten llamados a ayunar, pues gloria a Dios, porque realmente el ayuno tiene muchos beneficios y hasta bíblicamente está justificado que nuestro Señor Jesucristo también lo pretendía para todos quienes querían seguirlos. Así que con eso terminamos esta lección y que Dios los bendiga. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana.